Martín Zuleta. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, buenas tardes, buen lunes para todos. Bueno, es verdad, creo que en el plano estrictamente político se van dando algunas cosas que usted las ha anticipado, pero básicamente creo que se están produciendo, digamos, situaciones que aparecen difíciles de resolver, al menos en el corto y mediano plazo, ¿no? Como por ejemplo el tema de la economía, ¿no? La economía va teniendo sus vaivenes, la situación, no digamos nuevamente los jubilados y pensionados, pero es una situación permanente, pero hay otras cosas que tienen que ver con los precios, ¿sí? Precios, uno va a las góndolas y se da cuenta que se sigue produciendo ajustes, y bueno, no sé cómo va a desembocar después. Los observadores cercanos al presidente Milei dicen que esto se va a desacelerar, va a tener un comportamiento adecuado, hecho que lo ha ratificado el propio presidente en el diálogo que mantuvo con Susana Jiménez, ¿no? A ver, nosotros tenemos que tratar de tener una lectura y una mirada política, y al gobierno le tiene que preocupar no solamente la política, sino la cuestión económica. Y como bien usted dice, la economía está, digamos, tardando en reactivarse en muchos aspectos. Los indicadores alentadores para el gobierno fundamentalmente tienen que ver con el control de la inflación. Ya dentro de muy poco no van a bastar para sostener políticamente al gobierno. El gobierno va a necesitar de algo más. Fundamentalmente va a necesitar de que comience a moverse la rueda de la economía real, porque como bien lo hemos dicho acá muchas veces con usted, el ajuste era necesario, pero el ajuste no es suficiente. Entonces es importante que el ajuste muestre como consecuencia, digamos, una reactivación económica. Pareciera un contrasentido hablar de ajuste y hablar de reactivación económica, pero no lo es, porque obviamente en una economía con una fuerte presencia estatal, hablar de ajuste es hablar de recesión. Es lo que ha venido a pasar con la llegada de Milei al poder. Teníamos una fuerte presencia del Estado en la economía, el motor de la economía era el Estado, y si, digamos, el presidente ajustó fuertemente al Estado, y por supuesto que se produce un parate en la economía, ¿sí? O sea, se produce, digamos, un efecto recesivo en la economía, porque el principal actor, que es el Estado, comienza a dejar de gastar, de invertir, o llámenle como quieran, pero de inyectar dinero a la actividad económica. Entonces, cuando decimos que del ajuste ahora tiene que venir la reactivación, para que la gente entienda, no es que tiene que venir la reactivación desde el Estado, sino que tiene que venir la reactivación, y el fruto del ajuste debe ser, en definitiva, digamos, una mayor presencia privada en la economía, y por consiguiente el plan del gobierno depende, por un lado está el ajuste y el achicamiento del Estado y del gasto, y por otro lado, la reactivación económica en la visión del gobierno libertario tiene que venir de la inversión privada, y es allí donde, está expectante el mercado, y nosotros por ahí obviamente están acostumbrados a tener un pensamiento mágico, como me incluyo. En la Argentina estamos muy acostumbrados a tener pensamientos mágicos, pensamientos mesiánicos, de que las cosas se van a resolver de un plumazo, pero cuando uno observa o mira procesos políticos y económicos, por ejemplo, Argentina después de la hiperinflación, recién el gobierno de Menem pudo mostrar signos de salud económica en el segundo año, ¿sí? Después de que pasaron 2 años de su gestión. O sea, creo que estamos siendo demasiado
exigentes con el gobierno, y el gobierno también está siendo demasiado exigente o generando expectativas muy a corto plazo, que creo que las expectativas a corto plazo del gobierno ya se cumplieron. Le salió bien la primera parte, que es controlar la inflación, y creo que comunicacionalmente hablando, ahora el gobierno debe comenzar a explicar, en vez de pelearse tanto con todo el mundo, debe comenzar a explicar esto que yo más o menos le estaba diciendo recién. Ahora es hora de que los particulares, digamos, conquisten sus libertades económicas. Es hora de que inviertan, es hora de que generen trabajo. Creo que eso es lo que tiene que empezar a comunicar el gobierno. Y por supuesto eso no llega. Yo ya le di a usted acá mis explicaciones de por qué no llega y de por qué yo entiendo que puede llegar a tardar hasta las elecciones del año que viene, y vamos a ver si el gobierno tiene la inteligencia para poder comunicar adecuadamente este escenario, y si la gente tiene la paciencia, digamos, de esperar a que los particulares, los actores económicos particulares, puedan, bueno, confiar en el gobierno, confiar en Argentina y, desarrollar las inversiones que se necesitan para la reactivación económica. Es complejo el panorama, pero si uno tiene una mirada de crisis anteriores, sobre todo la de la crisis de la hiperinflación que devino en la convertibilidad, o la crisis de la convertibilidad que devino, digamos, en la llegada o el arribo del kirchnerismo al poder, también tardó aproximadamente 2 años. Todas las medidas que impulsó Duhalde, muy diferentes a esta, pero tardaron en equilibrar un poco la cuestión recién 2 años. Y si uno se va, bueno, a la crisis del tequila en México, si se va a la crisis brasilera, si se va a la crisis de Turquía, si se va a la crisis de Grecia, también los procesos económicos y políticos llevan un tiempo. Lamentablemente, el gobierno creo que ha generado demasiadas expectativas y le está faltando comunicar adecuadamente su triunfo, que el triunfo es haber controlado medianamente la inflación. Y por supuesto ahora viene todo un periodo de conflictividad social, porque hay muchos sectores, algunos con razón o más razones, otros con menos razones, que van a empezar, por supuesto, a pujar por la satisfacción de sus intereses, y eso sí requiere mucha muñeca política, Carlos. Claro, y queda siempre por ver qué va a pasar en las provincias, donde ya Milei les ha dicho, creo que reiteradamente, les ha dicho que el ajuste lo tienen que hacer las provincias, que todavía falta, y San Juan, si no me equivoco, recibe de coparticipación el 83%, es todo lo que del 100 del presupuesto, el 83 lo pone la nación. Así que usted me dirá de dónde sacamos la plata, ¿no? Y, a ver, la provincia de San Juan, a diferencia de otras provincias, desde mi parecer, tiene alguna chance, alguna posibilidad de desarrollar, digamos, un camino un poco diferente al resto de las provincias. San Juan tiene indicadores complicados, indicadores sociales complicados, tiene una fuerte presencia del Estado en la economía, eso la asemeja a nuestra provincia a provincias, digamos, muy dependientes del erario nacional, como las del norte, pero a su vez también en la provincia de San Juan, bueno, tenemos, digamos, la posibilidad de que si llegan grandes inversiones a determinados sectores económicos vinculados con la minería, San Juan puede desarrollar y está preparada para desarrollar, digamos, un crecimiento económico importante. Habrá que ver si eso es aprovechado, Carlos, porque ahora vemos, después de mucho tiempo de aplicar la minería, una actividad extractivista, vemos la cantidad de dinero que ha entrado a las arcas del Estado provincial, de las arcas municipales, y lamentablemente eso no se ha visto reflejado en haber efectuado un desarrollo alternativo de la provincia y de los municipios. Creo que esta segunda oportunidad que va a tener la Argentina, si el gobierno nacional logra generar la confianza necesaria para que lleguen inversiones, Argentina es un polo, desde mi punto de vista, muy interesante para las inversiones, porque, por ejemplo, Mendoza
recién está trabajando y tiene que comenzar a trabajar en las licencias sociales y en los consensos sociales para desarrollar la actividad minera, ¿sí? Tiene riquezas mineras, pero se encuentra más atrasado que en San Juan en ese aspecto. No digo que sea bueno ni malo, estoy hablando de economía. Y por otro lado, encontramos otras provincias como Jujuy, como Catamarca, que también pueden aprovechar una coyuntura favorable a las grandes inversiones en este esquema de inversiones en el sector minero. Entonces creo que San Juan tiene una luz de esperanza en ese sentido. Ahora, lamentablemente, vemos que, digamos, esa luz de esperanza tiene más que ver con cuestiones macroeconómicas planteadas por el gobierno nacional, y si uno se remite estrictamente a la gestión provincial, creo que todavía los sanjuaninos no están viendo, digamos, cuál es el perfil del gobierno actual y en qué ha cambiado el perfil del gobierno saliente. O sea, creo que es percibido, el gobierno actual está desgastándose, el gobierno provincial, en la consideración de la gente, desgastándose en el sentido de que la gente ya lo ha comenzado a percibir como una continuidad del gobierno anterior. Y en esto tiene mucho que ver, lejos de lo que muchos creen o plantean respecto de la actitud de los gremios para con el actual gobierno, precisamente la actitud de los gremios de consentir cómo se ha venido manejando el gobierno provincial, digamos, fijando prácticamente de manera unilateral los aumentos salariales, incumpliendo los acuerdos que tanto les habían costado a los gremios y a los docentes, por ejemplo, y a los empleados públicos con el gobierno de Uñac, que habían tenido una postura muy combativa, logrando mejoras salariales sustanciales. Vemos que en definitiva esa crisis de representatividad que tuvieron los gremios bajo el gobierno de Sergio Uñac y que llevó a la figura de los autoconvocados y que sirvió muchísimo a los sectores estatales provinciales, hoy estos gremios, sobre todo los gremios docentes, que en apariencia fueron fruto de esa disconformidad de los docentes y de los estatales con el gremialismo anterior, vemos que nuevamente bajo este gobierno, el gobierno actual del señor Marcelo Rego, los gremios han empezado también a tener una conducta muy pasiva con el gobierno. Vemos que hay amagues, por ejemplo, de paro para el día miércoles porque los docentes van a reclamar por cuestiones nacionales, pero los docentes, por ejemplo, y los empleados públicos no han tenido una postura firme con este gobierno de reclamarles por los incumplimientos salariales de cuando asumió el 10 de diciembre. Entonces vemos que la gente común y corriente, el sanjuanino de a pie, ha empezado a percibir a este gobierno como una continuidad del gobierno saliente, ha tenido, digamos, la misma impronta para el festejo de chocolates y de cuestiones que parecen una soncera que los hablemos por radio, pero en definitiva es la misma política del gobierno anterior. La política deportiva está pasando prácticamente por lo mismo, con escaso apoyo a las instituciones y muchos recursos volcados a, digamos, a eventos deportivos, y la fiesta del sol está dentro más o menos de la misma cuestión. O sea, no vemos que haya una actitud verdadera de ajuste del gobierno provincial en aquellos lugares o sectores que puede recortar para atender, digamos, a otros sectores esenciales como la educación y como la salud, ¿sí? Así que creo que en definitiva el gobierno provincial todavía es percibido por los sanjuaninos como una continuidad del gobierno saliente. ¿Me escucha, Carlos? Bien. No sé si me escucha bien, Zuleta. Ahora sí, ahora lo escucho. Ah, ahí está. Me parece que vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos Perfecto. A seguir porque tengo un par de preguntas más de mensajes que voy recibiendo, Martín. Acá lo espero. Así que, Tony, adelante con la pausa. Estamos en el Zoom de Noticias a través de Radio Alas en el 101.7, Quien TV por streaming y, por supuesto, por su canal de YouTube. Ya venimos.